De un hexaedro regular se conoce el triángulo ABC representativo de la sección que un plano produce en el mismo. De modo que en esta figura de la derecha tenemos ese hexaedro y tenemos los puntos A, B y C que forman un triángulo que es la sección que un cierto plano produce en dicho poliedro. Se trata de representar el poliedro conociendo el valor o la medida de la arista del mismo. Sabemos que la proyección ortogonal de un vértice de un triedro trirrectángulo, donde concurren las tres rectas que forman 90 grados cada pareja de ellas, la proyección ortogonal de ese vértice sobre este plano es un punto del ortocentro, es el ortocentro del triángulo, es decir, el punto de corte de las tres alturas. Bien, lo cual significa que nosotros tendremos que hallar el plano del triángulo y en ese plano sacar ese ortocentro. Como el plano se puede ver que estos tres puntos están aquí alineados, podemos ver que el plano es un plano proyectante, lo cual quiere decir que para poder hallar ese ortocentro tenemos que hacerlo en el abatimiento del plano, a no encontrarse en verdadera magnitud. Entonces lo que hacemos va a ser ahora abatir. También veremos cuando hagamos aquí la figura, la proyección, podemos ver lo siguiente, que la proyección cae en el ortocentro. El ortocentro es un punto de cortes de alturas. Luego esto sea una altura, por ejemplo, la altura del vértice C, que es perpendicular al lado AB de este triángulo. Entonces, si esto es perpendicular, es la altura, pues al unir este punto con D y se forma un triángulo rectángulo, en el cual este cateto y este son perpendiculares, y aquí tendríamos la hipotenusa. Eso nos sirve para ver que esta es la distancia del ortocentro al vértice D, que hace las veces de centro del triedro trirrectángulo, es decir, vértice de las tres aristas concurrentes en dicho punto. Es decir, que nosotros, una vez que tengamos el triángulo abatido, dibujaremos una de sus alturas, dibujaremos una semicircunferencia de este diámetro y por O levantaremos esta perpendicular y tendremos esta semicuerda que representa la distancia del punto D al plano del triángulo. Bien, esto es la operación que vamos a hacer. O sea que nos hemos basado en el hecho de que este punto, que es aquel que concurre en tres rectas perpendiculares 2 a 2, la proyección ortogonal de ese punto sobre el plano este ABC es el ortocentro del triángulo. Y entonces esta semicircunferencia contiene a este punto y esta distancia es la distancia del punto D al plano ABC. Procedemos entonces a resolver esto aquí en diédrica. Para ello abatimos el plano, como es proyectante, para abatirlo y arrastrar los puntos no hay más que levantar perpendiculares a la traza y llevar en cada perpendicular la cota de cada punto. Tomamos aquí la primera cota del punto B, que sería esta, tomamos eso como radio de una circunferencia y la trasladamos aquí. Esto nos dará este punto, que es el punto arrastrado después del abatimiento. Hacemos lo mismo para el punto A, tomamos ese radio y alargamos aquí para tener este otro punto, que sería el A abatido, y repetimos con el C. De esta manera tenemos ya aquí el triángulo abatido. Hallamos el ortocentro, que sería este punto, y ahora tomamos una de las alturas, como el ortocentro es punto de corte de alturas de un triángulo, se recuerda. Tomamos una de las alturas como diámetro, da lo mismo la que tomemos. Este punto, su proyección vendría aquí, esto es la cota del punto, y la llevaríamos a partir de la línea de tierra mediante esta circunferencia y tendríamos ahí O'. Una vez que hemos hecho eso, tomamos una de las alturas, como decíamos, para aplicar esta construcción de aquí, como diámetro, y levantamos por este punto una perpendicular. Esa semicuerda, que es este valor, constituye la medida, que es la distancia del punto O al plano del triángulo. Hacemos entonces una perpendicular al plano del triángulo, que como es proyectante, pues esa perpendicular va a ser horizontal. Y en esa perpendicular vamos a llevar la medida. Es decir, hemos tomado este radio y lo hemos llevado aquí. La llevamos directamente porque la perpendicular es horizontal y por tanto se encuentra en verdadera magnitud en proyección horizontal. De esta manera obtenemos las proyecciones de este vértice D, que les vamos a llamar D' y D. Hacemos aquí las dos proyecciones, esto sería D' y esto sería D. Una vez que tenemos D, ya podemos unir D con A, D con B y D con C para tener las rectas en las que se sitúan las tres aristas concurrentes en D de ese hexaedro. Entonces uniremos, vamos a eliminar un poco líneas para tener más limpieza, uniremos D con A, D con B y D con C, tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Nosotros ahora, el enunciado nos aporta el valor de la arista del hexaedro, es decir, la medida de este segmento. Y entonces hay que llevar a partir de D, en cada una de esas tres rectas, en verdadera magnitud, la arista. Para ello, pues vamos a tomar uno de cualquiera, por ejemplo el DC,
Tomamos esta medida y vamos a hallar su verdadera magnitud, a ver si coincidirá con el valor aportado. Llevamos la diferencia de cotas, que sería este valor, y la llevaríamos aquí en esta perpendicular. Unimos el punto D con este extremo y esta es la verdadera magnitud, valor que no tiene por qué coincidir con la medida aportada, que es esta que tenemos aquí. Vamos a ampliar ligeramente la figura para que se vea mejor. Esta de aquí. Y entonces, una vez que tenemos eso, ahora deshacemos la construcción, es decir, por este punto, una vez que hemos llevado esa medida, deshacemos trazando nuevamente perpendicular a la proyección, y aquí tendríamos este vértice 1, que es este. Y en proyección vertical, pues prolongaríamos DC, D'C', y referiríamos desde 1 para tener aquí el 1'. Ya tenemos una lista, la de 1, que es esta. Y repetimos el proceso con las demás, es decir, llevar las verdaderas magnitudes, digamos, en todas ellas. Vamos a tomar ahora un punto cualquiera, por ejemplo, de la DB, vamos a hacerlo en proyección vertical, hacemos una perpendicular, llevamos la diferencia de alejamientos, dado que lo hacemos en proyección vertical, que es esta medida, y esta circunferencia la trasladamos con su centro sobre B'. Tenemos aquí la diferencia de alejamientos, tendríamos aquí esta medida, y ahora esta es la longitud del segmento BD, que no coincide con la medida real que nos había aportado el enunciado, que era esta que teníamos aquí. Por tanto, alargamos aquí, sobre esta línea, alargamos esta medida, para ello tomamos una circunferencia de este radio y la trasladamos arriba. Prolongamos la línea esta hasta tener este punto aquí y deshacemos la construcción bajando paralela a la anterior para tener aquí el punto 2', 2. El 2 lo referimos a proyección horizontal, tendríamos aquí la proyección 2. Y ese punto 2 corresponde a otro que tendríamos aquí sobre la prolongación de DB, de esta de aquí. Este sería el 2. Y repetimos ahora la operación con el tercer vértice. Vamos a eliminar líneas para no complicar figura y repetimos la operación. Cogemos aquí, lo hemos hecho quizá un poco de prisa, tomamos la DA, hacemos una perpendicular a DA, en esa perpendicular llevamos la diferencia de alejamiento, lo estamos haciendo en proyección vertical, que sería este segmento, hacemos esta circunferencia y con centro en A' la trazamos. Y aquí tendríamos este punto y uniríamos con D', y esta sería la verdadera magnitud de DA. Una vez que tenemos eso, llevamos el radio anterior y la trazamos. Alargamos para tener aquí, vamos a subir ligeramente la figura esta, tendríamos este punto y por este punto haríamos paralela. Queda muy próximo el tercer vértice, el 3', este sería el 3', y aquí tendríamos el 3. Y ahora desde aquí referiríamos sobre la prolongación de DA para tener la proyección horizontal 3 del punto. Queda, ya digo, muy cercano, se ve que quedan cerca uno de otro. Bien, ya tenemos ahí los tres vértices. Vamos a eliminar líneas para tener un poquitín más de... Esta era la arista que teníamos anteriormente, que era dato del problema. Una vez que tenemos esto, lo empezamos a ir siguiendo este esquema. Entonces unimos D con A, D con B y D con C, y obtendremos tanto en una proyección como en otra, pues esas tres aristas en proyección. Y ahora ya, pues vamos a ir trazando por los puntos paralelas. Por ejemplo, vamos a trazar por el punto 3 una paralela a la de 2. Y entonces lo hacemos tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Y tendríamos aquí el 4. Pues hacemos lo mismo. Hacemos paralela y tendríamos 4'. Y aquí paralela y tendríamos 4. Obsérvese que al llevar esta medida D2, D'2' a partir de este punto 3' en la paralela, como son segmentos iguales, se proyectan según magnitudes iguales. Luego es simplemente esta medida copiarla aquí. Tendríamos el 4. Y abajo haríamos lo mismo. Si tenemos aquí D3, pues por el 2 haríamos la misma medida y tendríamos el 4. Si esto está bien hecho, este 4' y este 4 tienen que quedar en una misma línea de referencia. Y seguimos así el proceso cerrando el cubo. Hacemos por el 2, una paralela a la D1 y lo hacemos tanto en proyección horizontal como en proyección vertical. Y de esta manera sacamos el 5. Y vamos obteniendo los puntos y hemos cerrado la cara esta. Simplemente a continuación tomamos estas dos líneas de aquí y hacemos las correspondientes en las proyecciones. Bien. Vamos haciendo paralelas, igual que las hacemos en lo que es en el dibujo en perspectiva, las vamos haciendo en las proyecciones y vamos obteniendo los puntos. Y ahora ya nos queda solo establecer lo que se llaman partes vistas y ocultas. Observamos en proyección horizontal que este es el punto, vamos a ver, en proyección horizontal este es el punto 5, cuyo 5' es del de menos cota. Luego este va a ser un vértice oculto. Mientras que el 3 es el de más cota, luego va a ser un vértice visto. Por tanto, las líneas que parten del 5 son discontinuas y las otras son continuas.
En proyección vertical, vemos que este 6 es el de más alejamiento. Luego las 3, luego en proyección vertical va a ser un vértice visto. Luego las 3 que salen de él van a ser vistas, mientras que el vértice D es el de menos alejamiento, obsérvese que este es el alejamiento, y por tanto un vértice oculto, lo cual significa que las 3 aristas que parten de él son ocultas. Y aquí tendríamos ya las partes vistas y ocultas de este hexaedro.